Hola amigos de Experto PrestaShop. Hoy vamos a tocar un tema que yo considero el más importante, trascendental de los que hemos tocado hasta este momento en el canal. Se trata de la optimización de la base de datos en PrestaShop. Vamos a ver cómo analizar la estructura, cómo detectar qué está mal o qué puede ser mejorable, cómo limpiar correctamente la base de datos obsoletos y dejarla optimizada para que nuestra tienda funcione con el mayor rendimiento posible. Quédese con nosotros y ya verá que algo interesante aprenderá. Una vez que hemos optimizado las opciones de rendimiento de nuestra tienda y la hemos configurado correctamente, tenemos nuestra CDN activa y funcionando. ¿Qué es lo próximo que podría representar un cuello de botella para el rendimiento en una tienda PrestaShop? Pues la respuesta es la base de datos. La base de datos es básicamente un conjunto estructurado y organizado de datos que almacena toda la información de nuestra tienda. Y una vez que tenemos la configuración correcta en las opciones de rendimiento, lo único que se mantiene en constante cambio y evolución es la base de datos. Por tanto, es lo que podría afectar en determinado momento el rendimiento de la tienda, especialmente en aquellas tiendas que tienen un catálogo o un volumen de pedidos, dígase entonces un conjunto de información bastante grande, y con el paso del tiempo pues se va acrecentando el problema de acceder y leer los datos de forma rápida. Ahora, la base de datos está compuesta por un conjunto de tablas. Estas son las tablas de una base de datos en PrestaShop de pruebas sin optimizar que he traído para este ejemplo. Usando un lenguaje común, podríamos decir que cada una de estas tablas representa una especie de libro o libreta de notas donde nosotros podemos ingresar datos, modificarlos o eliminarlos. Existen tres formas fundamentales de optimización de una base de datos. La primera es el particionamiento. ¿Qué es el particionamiento? Por ejemplo, veamos la tabla Customer, que es la que almacena los datos de los clientes. El particionamiento consiste en dividir esta tabla que yo tengo de forma vertical o horizontal, en dependencia de lo que yo quiera lograr. Por ejemplo, digamos que la tabla Customer, que es mi libreta de notas donde yo anoto toda la información de los clientes de la tienda, tiene determinados campos que son muy usados y otros que realmente no lo son tantos. Por ejemplo, entre los campos más usados podría ser el ID del cliente, el nombre, el apellido y el email. No serían tan comunes, por ejemplo, la compañía, la última vez que generó la contraseña, el cumpleaños, cuando se registró al newsletter. Entonces, de esa forma, yo puedo dividir la tabla de forma vertical, de forma tal que esa libreta de notas que yo tengo, esa tabla, me quede separada en dos libretas de notas pequeñas. Una que contenga únicamente los datos a los que accedo muy frecuentemente y otra que contiene el resto de los datos. Y de esa forma, cuando la base de datos vaya a leer la información a la que más accedo frecuentemente, solamente tiene que buscar la información dentro de una libreta muy pequeñita y no tiene que buscarla dentro del conjunto completo de la libreta. Lo mismo pasaría con el particionamiento horizontal. Por ejemplo, en la tabla de pedidos, si yo frecuentemente accedo a los pedidos del mes actual, entonces tendría sentido dividir mi libreta de notas en pequeños segmentos o en pequeñas libretitas de notas agrupados, por ejemplo, por mes. Y en ese caso, en la mayoría de los escenarios, yo solamente estaría buscando pues los pedidos que han sido generados en el mes actual. Y esporádicamente podría buscar pues otros pedidos más antiguos. En eso consiste básicamente el particionamiento, tanto vertical como horizontal. Desde PHP MyAdmin se puede perfectamente
hacer particionamiento, aquí vemos que no hay ninguna partición hecha de la tabla, pero debido a la forma en que se ejecutan las consultas en PrestaShop, a la estructura de los datos en PrestaShop, realmente esto yo no lo recomendaría a menos que tuviéramos una tienda muy grande y tuviéramos un especialista en base de datos que pudiera hacer este trabajo. La segunda forma de optimización de una base de datos es la optimización de índices. ¿Qué es un índice? Pues un índice en una tabla es básicamente lo mismo que el índice en un libro. Un índice es un acceso directo, digamos, que me permite no tener que buscar en el libro entero, sino yo poder encontrar de forma fácil, digamos, un capítulo en concreto. Y cuando esté en ese capítulo, pues entonces puedo buscar en mucho menos cantidad de registros la información que estoy buscando. Aquí podemos ver la estructura de una tabla y al final vienen listados todos sus índices. Por supuesto, la llave primaria, el ID del pedido, siempre constituye un índice, pero además están creados índices por cada una de las columnas con que más frecuentemente se hacen búsquedas sobre esa tabla en la base de datos. Si bien es bueno tener índices en la mayoría de los campos con que más frecuentemente se busca, se ordena o se filtra en una tabla, no es recomendable crear índices para todas las columnas. ¿Por qué? Porque el mantenimiento de un índice, o sea, lo que hace por detrás la base de datos para mantener ese índice actualizado, cuando nosotros en nuestra libreta de notas, en nuestra tabla, vamos creando registros, luego lo modificamos, luego lo eliminamos, luego creamos un registro antes u otro después, pues ese trabajo que hace la base de datos va en detrimento del rendimiento. Por tanto, si bien un índice puede ayudar, crear índices en todas las columnas de una tabla puede ser perjudicial. La otra forma que hay de optimización de una base de datos es la optimización de consultas. Básicamente se trata de ajustar las consultas SQL que se hagan a nuestra base de datos de forma tal que los datos obtenidos y la forma de encontrarlos sea lo más óptima posible. Habíamos visto en un video anterior un ejemplo de cómo una consulta mal hecha o mal pensada puede conllevar a la baja en el rendimiento de una tienda. Veamos un caso real. El caso real. El cliente Pedro tiene una tienda cuyos productos básicamente son productos virtuales. Cuando nosotros vendemos productos virtuales en PrestaShop, pues hay una cantidad de descargas asociadas a ese producto virtual. Por ese motivo, Juan, al cabo de 5 años de tener su tienda activa, tenía un registro muy grande de pedidos en su tienda. Pedidos que no podía ni eliminar ni almacenar en otro lugar, dado que es posible que un cliente que haya comprado hace 5 años todavía tenga una cantidad de descargas activas del producto virtual que adquirió. Por este motivo, Juan, en su listado de pedidos, tenía una cantidad muy grande de elementos. Y el trabajo sobre este listado comenzó a hacerse cada vez más y más lento a medida que se iban creando nuevos pedidos. Para que tengan una idea, esto no comienza a verse o no tiene un impacto visible aproximadamente hasta que la cantidad de pedidos sobrepasa los 100.000 registros. Ya Juan iba aproximadamente por más de 150.000 pedidos registrados en su base de datos. Al no poder limpiar o eliminar ninguna parte de estos registros, ¿cuál era la otra alternativa? Bueno, optimizar la forma en que se consultan los datos de la base de datos que se necesitan para mostrar este listado. Les pongo dos ejemplos muy rápidos. Por ejemplo, la columna nuevo cliente realmente en muchos casos no tiene una utilidad práctica y ese era el caso de Juan. Y lo mismo pasaba con la columna entrega, que básicamente visualiza la información del país en que se va a entregar el pedido. Veamos a nivel de código cuáles son las consultas necesarias exclusivamente para visualizar estos dos campos. Aquí tenemos el archivo Admin Order Controller.
que es el controlador que se encarga de manejar el listado de pedidos en el back office de PrestaShop. Esta es la clase de la versión 1.6 de PrestaShop y se las muestro porque básicamente la versión 1.7 funciona de la misma manera en cuanto a la consulta de los datos, solo que al usar los controladores ya de Symfony, pues la información está más diseminada en otro conjunto de clases. ¿Cómo se obtiene el campo nuevo cliente? Pues básicamente se hace, como pueden ver aquí, una subconsulta dentro de la consulta principal, una subconsulta única y exclusivamente para saber si el cliente es nuevo o no. ¿Basado en qué? En que si ya hizo un pedido anterior o no. ¿Y cómo se obtiene el nombre del país? Pues básicamente se obtiene el nombre de la tabla Country Land. Ahora, veamos que para obtener este nombre de la tabla Country Land hay que unir el pedido con la dirección a partir de la dirección de envío. Después de la dirección hay que unirla con el país y después el país hay que unirlo con un left join con el nombre del país para de esa forma poder obtener un único campo. Vean que hay que hacer 1, 2 y 3 left join para poder obtener un solo valor. Estas tablas address, country y country land no se usan para obtener ninguno de los otros campos de la consulta. Por otra parte, si yo rastreo este valor, encuentro que el campo delivery que se está mostrando en mi listado de pedidos tiene un filtro. Es este filtro que está acá, que me muestra los países. Ese filtro, ¿cómo se construye? A través de una consulta. Y esa consulta, nuevamente, pasa por todos los pedidos, los enlaza con todas las direcciones, con los países y después con el nombre del país, solo para obtener el ID y el nombre de los países. Una forma más fácil y mucho más eficiente sería obtener directamente el listado completo de países. Así yo no tendría que revisar las más de 150.000 pedidos para poder obtener el listado de países que efectivamente tienen un pedido asociado en algún momento de la historia de la tienda. Claro que si yo hiciera eso, este filtro no tendría 2 países, sino que tendría la lista de 200 o 300 países. Dado que para el cliente esta información no era muy relevante y realmente tenía un impacto grande en la carga de esta página, lo más indicado en este caso sería eliminarlo completo. No solo eliminar la columna, sino también eliminar la consulta que se hace para obtener los datos de esa columna. De esa forma, por ejemplo, yo podría quitar todo este bloque y por supuesto también podría quitar la obtención de este valor y al mismo tiempo ya no necesito ni la dirección, ni el país con el idioma en la consulta. Y lo mismo con este valor de acá y vamos a buscar la columna a la que se refiere, que además tiene un callback. O sea, para cada valor que se va a renderizar llama a esta función. Si yo la quito de aquí, pues sencillamente el listado de pedidos aparecería sin estas 2 columnas y la carga sería muchísimo, pero muchísimo más rápida. Este es un ejemplo claro de una optimización de consultas requerida en determinado entorno con condiciones específicas donde no queda otro remedio que prescindir de una funcionalidad para potenciar el rendimiento de la tienda. La otra forma de optimizar una base de datos en PrestaShop es eliminando los datos obsoletos. ¿Cuáles podrían ser los datos obsoletos en una base de datos? Y aquí quiero que tengan mucho cuidado porque existen muchos tutoriales de limpieza de datos de la base de datos en PrestaShop. Y básicamente lo que dicen es
que encuentres un conjunto de tablas y las vacíes por completo. Por ejemplo, podría ser el caso de la tabla guest que registra a los invitados. Pero si bien se puede vaciar esta tabla por completo y no tendría un error fatal en la tienda, no es correcto hacerlo, dado que esta tabla tiene relación con algunas otras que vamos a ver más adelante. ¿Qué se debe vaciar realmente en una base de datos? Bueno, lo primero serían los carritos de compras abandonados. Básicamente, cada vez que el cliente agrega un producto a su carrito, se crea un carrito de compras. Pero no siempre esto significa que ese carrito se convierte en un pedido. Y podemos tener algún tipo de módulo o funcionalidad de recuperación de carritos abandonados. Pero incluso esos carritos tienen un lapso de recuperación relativamente corto. Si nosotros mandamos un recordatorio de recuperación de carrito abandonado al cliente a las 48 horas o a la semana y a los 15 días todavía no hemos logrado que ese cliente compre en la tienda, pues definitivamente esa información nos está sobrando y ya ese carrito no tiene ninguna función para continuar existiendo dentro de los registros de nuestra tienda. Como recomendación general, yo les diría que los carritos abandonados pueden mantenerse durante 30 días, pero más allá de ese tiempo realmente no tienen una función o una validez en los datos de la tienda. Ahora, no se pueden eliminar todos los carritos que tengan una antigüedad mayor a 30 días. Solamente habría que eliminar los que tengan esa antigüedad y no estén asociados a ningún pedido. ¿Cómo podríamos hacer esto de forma manual? Pues vamos a la tabla Cart y vemos que, por ejemplo, aquí hay registros del 2018. Vean cuántos registros probablemente que no tienen ninguna utilidad para nosotros hay en esta tienda. Podemos hacer primeramente una consulta para saber cuántos de esos 27.000 carritos están realmente abandonados. Ponemos una condición donde el carrito no esté en la tabla de orders, por tanto no hay un pedido asociado a ese carrito. Y la fecha, si hoy estamos a 16 del mes 6, pues voy a poner entonces que la fecha máxima va a ser el 16 del mes anterior. Estoy dando un rango de 30 días. Vamos a ver cuántos carritos abandonados nos arroja la consulta. Pues vean que de los 27.000 carritos que había, pues 24.000 son carritos abandonados con una fecha mayor a un mes de antigüedad y no están asociados a ningún pedido. Todos estos carritos los podemos eliminar. Solo cambiamos el select after por un delete y eliminamos todos estos registros. Esto no va a tener ningún impacto en los datos de la tienda. Y ahora nos quedan solamente los 3.403 carritos que o no son tan obsoletos o que realmente están asociados a un pedido y por tanto me interesa mantener su información. Lo siguiente que podemos eliminar son los descuentos finalizados. ¿Dónde podemos encontrar los descuentos? En el catálogo descuentos. Hay que tener tres elementos fundamentales en cuenta para eliminar un descuento. Por ejemplo, si el descuento no está activo, se supone que ya no tiene una utilidad. Si ya está expirado, o sea, si la fecha actual es mayor a la fecha de expiración del descuento, se supone que tampoco tiene una utilidad. Y si la cantidad disponible es cero, significa que ya no puedo aplicar el descuento, por tanto tampoco tengo una utilidad. Puede darse el caso en que yo tenga un descuento que ya está expirado, pero que yo lo voy a usar, por ejemplo, el próximo mes y por tanto tiene una utilidad porque me sirve, digamos, como plantilla o como guía. En ese caso, le recomendaría que unos 3 meses, 90 días, es más que suficiente para, si yo voy a tener un cupón de descuento plantilla, ya lo haya reutilizado. Si durante ese tiempo realmente no le he dado uso, es poco probable que me vuelva a servir. Pero de todas maneras,
este lapso de tiempo depende de cada tienda en concreto. Lo siguiente que podemos limpiar son los invitados. Un invitado es cualquier persona que básicamente navega por nuestro sitio. Puede ser que nunca llegue a ser un cliente, puede ser que no añada nada a su carrito y de todas maneras vamos a tener un registro de invitados en nuestra tienda. Vamos a ver en la estructura de esta base de datos cuáles son las tablas que más registros tienen. Lo puedo ordenar por filas y precisamente la tabla que es, fíjense que tiene 12.471.656 registros y ya el gestor de base de datos me está diciendo que no los puede contar exactamente. Me dice que aproximadamente tiene esa cantidad. Vean que en realidad tiene más de 16 millones de registros. O sea, incluso la cifra que a priori aproximadamente nos decía el gestor se queda muy por debajo de la cantidad de registros que tiene esta tabla. Pero además, si ordenamos por el tamaño de las tablas, esta es la tabla que más espacio ocupa en nuestra base de datos y por tanto más espacio ocupa en los respaldos que estamos haciendo. Y realmente no todos los datos que están ahí tienen una utilidad práctica. Veamos que 730 megas del tamaño total de la base de datos, que es 1 giga, pues ocupa el 70% del espacio total de la base de datos. Ahora, ¿qué hacemos para limpiar esta tabla? ¿Es correcto, como dicen algunos tutoriales, venir y vaciar la tabla? Yo les diría que es muy incorrecto. La tabla de invitado está relacionada con Customer, está relacionada con Cart y está relacionada con Connections, que es otra de las tablas que más registros tiene. Por tanto, la forma correcta de vaciar esta tabla es eliminando lo que no tenga relación con una de esas tres tablas: Customer, Cart y Connections. En este caso vamos a hacer el mismo procedimiento y yo voy a eliminarlo siempre y cuando el cliente no sea cero. O sea, si tiene un cliente asociado en la tabla de Customer, que no tenga nada asociado tampoco en la tabla de Cart y que no tenga nada asociado tampoco en la tabla de Connections. Y vamos a ver que de los 12 millones aproximadamente que me está diciendo de registros que tiene la tabla, que en realidad ya vimos que eran unos 16 millones, ¿cuántos son los que aplican en este escenario? Después de haber eliminado los datos innecesarios de la tabla, tenemos que ir a estructura y usar esta opción de optimizar tabla. ¿Por qué? Porque todavía, como hemos hecho un proceso de eliminación tan intensivo, todavía el índice de la tabla ha quedado deformado. ¿Qué quiere decir esto? Como yo hice tantas tachaduras en mi libreta, pues ahora el índice se ha quedado un poco perdido. Y la forma de reconstruir el índice y que todos los datos queden correctamente actualizados es optimizando la tabla. Podemos usar esta opción o directamente en operaciones, dentro de la tabla, está la opción de optimizar la tabla. Una vez finalizado el proceso de eliminación, vemos que hemos podido eliminar unos 2 millones de registros. Pero incluso podríamos eliminar muchísimos más si antes de eso hacemos la limpieza de los carritos y de las conexiones. Precisamente las conexiones es otro de los elementos que podemos limpiar y de la que mayor cantidad de registros hay en cualquier base de datos. La tabla principal es esta de conexiones y vean que tiene una fecha de añadido. No me sirven de mucho, ni siquiera para estadísticas, porque todo lo que hay en esta tabla es básicamente para estadísticas. Los registros que datan de una fecha muy antigua. Yo les recomendaría que para efectos de mantener las estadísticas de PrestaShop, 3 meses de antigüedad sería lo máximo. La otra tabla que podemos limpiar es la de estadísticas de búsqueda. Stat Search también tiene una fecha de actualización y aquí recomendaría unos 60 días de antigüedad como máximo. Vean cuántos registros tiene esta tabla. Y todo se refiere a búsquedas que se han hecho en la tienda, pero búsquedas que realmente tienen una antigüedad muy grande y que probablemente estos datos no tengan un valor al día de hoy. La próxima tabla son los registros de errores de PrestaShop. Podemos ver los registros de errores se encuentran en parámetros avanzados,
registros de errores, y básicamente pues son los errores y modificaciones que yo he hecho en la tienda. Eliminé un elemento, esto ocurre al actualizar un módulo, también tiene las conexiones que se han hecho al back office. Pero si yo tengo un error y realmente pues no lo he arreglado, digamos de hace 6 meses, pues realmente no creo que tenga relevancia mantener todo este registro de errores con una antigüedad mayor a 6 meses. Como podemos ver aquí en la tabla, también tiene una fecha de añadido por la cual se puede filtrar y eliminar los elementos. Y por último, los correos electrónicos enviados, que también está en parámetros avanzados y tiene un registro de todos los correos que se han enviado. Pero básicamente lo que me dice es el destinatario, qué plantilla y el idioma y el asunto. Esto realmente creo que después de 6 meses no tiene mucha utilidad mantener el registro histórico de todos los correos enviados en la tienda, que pudieran ser, como podemos ver en este caso, tan antiguos como par de años atrás. Ahora, una vez que hemos hecho el vaciado de las tablas primarias de PrestaShop, también tenemos que tener en cuenta que hay tablas que están relacionadas con esas tablas primarias que hemos limpiado. Por ejemplo, es el caso de la de conexiones. Como podrían ver aquí, esta es la tabla primaria. Si yo hago una limpieza en esta tabla, seguramente podré eliminar datos de esta, que no tiene ningún elemento, pero podré eliminar datos de esta también, ya que tiene aquí el ID de la tabla conexión, y si ese ID ya fue eliminado de la tabla principal, pues también puede ser eliminado de esta tabla, y de esa forma reducir la cantidad de registros y el tamaño de la base de datos. Otro elemento estructural que hay que tener en cuenta es el tipo de almacenamiento que usa cada tabla de la base de datos. Por defecto, PrestaShop le pone InnoDB a todas sus tablas, pero hay módulos que omiten especificar que el motor debe ser InnoDB, que es el motor que se debería usar porque en el promedio de los casos es el que mejor rendimiento tiene a la hora de almacenar los archivos, los datos físicos de cada tabla y a la hora de recuperar esa información. Pero si un módulo no especifica que use este motor de almacenamiento en las tablas, pues por defecto MySQL asigna MyISAM. ¿Cuál es la forma? Todas las tablas que tengan este tipo deberíamos modificarlo. ¿Y cuál es la forma? Voy a la tabla, operaciones, y en el motor de almacenamiento cambio MyISAM por InnoDB. Esto no debería afectar de ninguna forma ni la tabla ni sus datos. Todas las tablas de la base de datos en PrestaShop deberían tener InnoDB. Una vez que yo he hecho toda esta limpieza de los datos en la base de datos, como ya les comentaba, el índice de las tablas se va deteriorando a medida que yo voy modificándola. Dígase inserción, modificación o eliminación. Como acabo de hacer una limpieza muy grande y eliminar una cantidad de registros grandes, esos índices ahora mismo están un poco perdidos. ¿Cuál es la forma de reconstruir ese índice? Optimizando las tablas. Las tablas se pueden optimizar, como les mostré anteriormente, una por una, pero también las puedo optimizar directamente por lotes. Por ejemplo, selecciono todas las tablas y le digo optimizar tablas. Hay que tener especial cuidado en este proceso, porque esto básicamente bloquea la tabla mientras esté en reconstrucción. Por tanto, si yo voy a reconstruir todas las tablas de mi base de datos, yo voy a bloquear básicamente la tienda entera durante el tiempo que dure este proceso. Y en dependencia del tamaño de la base de datos y la velocidad del servidor, este proceso puede durar 1 minuto o 5 minutos, incluso a veces hasta 10. Por tanto, se recomienda hacerlo en un horario fuera del horario de alto tráfico de la tienda. Para no hacer tan extenso este video, voy a dividirlo en 2 partes, pero no se pierda la segunda parte la próxima semana, ya que vamos a explicar cómo se hace la optimización de índices con un ejemplo real y además les voy a mostrar una herramienta gratuita
que ha desarrollado Rolish para hacer todo este proceso que hemos visto de forma manual, hacerlo automáticamente en sus tiendas.